Buenos días, queridos alumnos. Ahora vamos a dar comienzo a la primera clase de Derecho Privado 1 de la Comisión y Turno de la Mañana. Para mí es un gusto poder estar hablándoles. Siento muchísimo no estar mirándoles las caritas. Ya vamos a encontrar los medios y las metodologías como para poder tener clases en donde haya modos interactivos. Podría ser a través del Zoom o ya veremos qué otro tipo vamos a implementar desde la universidad. Lo estamos trabajando y cada una de las cátedras lo está tratando con sus profesores. Bueno, como podrán ver, en esta página tienen casi todas el material y las cosas que van a necesitar. Si ustedes entran en la unidad 1, por ejemplo, que he puesto, van a encontrar cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando durante esta primera semana. Primero que nada, me gustaría contarles que nosotros estamos en la Universidad Nacional de San Juan, como ya saben, por lo tanto pertenecemos a una universidad pública. Para mí es un orgullo ser docente en una universidad pública porque yo vengo de una universidad pública como es mi formación en la Universidad Nacional de Córdoba. Y esto, aunque no parezca, nos suele abrir las puertas a conectividades con muchas universidades del mundo y también vemos o no estamos tan estratificados en los métodos, en las enseñanzas o no estamos limitados por cuestiones que tengan que ver particularmente con la relación o con la dirección o el perfil de estudiante que pueden querer otras universidades. Bueno, el plan de estudio sobre el que nos estamos manejando es un plan nuevo que salió el año pasado, en realidad en el 2018, a través de la Ordenanza 25 del Consejo Superior. En este plan de estudio nosotros tenemos un régimen en realidad presencial. La asignatura se llama Derecho Privado 1 y esta asignatura vendría a ser, como ya lo han dicho los profesores en la presentación inicial, vendría a ser el primer escalón o el primer derecho privado o lo que antiguamente denominábamos derecho civil, aquello que tiene que ver con las relaciones entre los particulares que comienzan a conocer a partir de este primer derecho privado, en donde lo que vamos a estudiar es la parte general. O sea, vamos a conocer cuáles van a ser las relaciones que se pueden dar dentro del derecho privado. Y ahora, cuando empiece con la unidad, vamos a ir avanzando un poco más sobre este tema, pero es una materia muy importante porque también en Derecho Privado 1 van a aprender el vocabulario técnico, vamos a comenzar a desarrollar las diversas metodologías que tenemos para ir comunicándonos como abogados y tendiendo a iniciar este nuevo camino de profesionales. Ya no va a ser lo mismo el vocabulario que han venido utilizando. A partir de hoy todo cambia. Si han visto el videito de Alonso, han visto cuántas cosas se van a ir incorporando a nuestra vida diaria y cuántas cosas de nuestra vida diaria van a empezar a ser importantes para nosotros desde el punto de vista del estudiante de Derecho. Bueno, el despliegue de la cátedra de esta materia es un despliegue anual, lo que significa que es una materia que la vamos a tener durante todo el año. Se divide prácticamente en 2 cuatrimestres. Primero comenzamos las clases en abril. Ustedes tienen ahí un link que dice calendario académico y entonces ustedes van a poder
ir viendo ahí cómo se van a ir desarrollando o cuáles son los plazos y los tiempos que vamos a tener para desarrollar la materia. Pero en principio o en términos generales les cuento que iniciamos ahora en abril y terminamos en junio. La última semana de junio vendría a ser la del primer cuatrimestre. Posteriormente comenzamos las clases después de las vacaciones en agosto y terminamos en noviembre. La última clase es el 6 de noviembre. Desconozco si este calendario académico va a sufrir modificaciones en razón de los acontecimientos que son de público conocimiento, por lo tanto desconocemos si vamos a poder o no llevarlo a cabo como está pensado en las planificaciones originales. El año académico no termina el 31 de diciembre como generalmente creen los alumnos y termina en realidad el año que viene cuando termina la última mesa en el mes de marzo generalmente. Allí tenemos las mesas de febrero y las mesas de marzo, en donde lo que van a tratar de hacer es rendir los exámenes finales que hayan cursado durante todo el año académico del que estamos hablando. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a ese examen final? Bueno, lo primero va a ser estar pensando que vamos a tener al menos 6 actividades prácticas que cumplir en las finalizaciones de cada una de las unidades y que esto va a estar organizado por cada docente de cada unidad de acuerdo al caso práctico o a la actividad práctica que decida. En algunas unidades vamos a tener más de un caso práctico, por lo tanto, generalmente son 6, 7, 8, 9 las actividades prácticas que pueden haber en un cuatrimestre y los prácticos que ustedes necesitan aprobar son solo 2. Así que no se angustien cuando no han podido realizar uno o no lo han podido mandar a tiempo o no lo han aprobado, porque no tenemos recuperatorios de las actividades prácticas. Lo que sí tenemos es la posibilidad de hacer el próximo trabajo práctico para sustituir la falta de nota o de aprobación de ese trabajo en el caso de que así fuere. Lo otro que necesitamos, además de estos 2 trabajos prácticos por cuatrimestre, que serían en realidad 4, 2 en el primer cuatrimestre, 2 en el segundo cuatrimestre, necesitamos aprobar el parcial. El parcial generalmente se da al finalizar el cuatrimestre. Nosotros tenemos las fechas de los parciales en junio, yo las debo tener anotadas por acá, pero bueno, las tengo acá y ahí la vemos. Por ejemplo, el primer parcial va a ser el 12 de junio. Ustedes tienen ya colgada en la página el calendario y el cronograma de los profesores que van a ir dando las clases para que ya vayan sabiendo cuántas clases y con qué profesor van a tener las clases. Y también en ese mismo calendario hemos puesto las fechas de los parciales. Es no sé si lo pueden ver bien, pero fíjense acá, bueno, sale al revés, está re mal lo que estoy haciendo, pero bueno, el viernes 12 de junio se cumple el primer parcial. Posteriormente, el viernes 26 de junio, tenemos el recuperatorio del primer parcial. Bueno, en estas etapas vamos a tratar de que ustedes puedan cumplir o puedan desarrollar o demostrarnos que han aprendido las unidades que hasta ese momento se han dado, que son 6 unidades en el primer cuatrimestre y 6 unidades en el próximo. Continuando con lo que estábamos hablando, les decía que el viernes 26 tenemos el recuperatorio del primer parcial y luego el viernes 2 de octubre vamos a tener el segundo parcial
y su recuperatorio va a ser el viernes 16 de octubre. Todo eso que lo tienen ahí en el calendario lo vamos a ir, por supuesto, ajustando de acuerdo a las necesidades y a cómo se vayan desarrollando las actividades. Una de las cosas que les quería contar eran los mecanismos y los sistemas que utilizamos. Generalmente tratamos de que puedan desarrollar algún tema, de que puedan contestar algunas preguntas, que puedan resolver algunos casos prácticos y también alguna preguntita puede estar relacionada con la actividad práctica o alguna de las actividades prácticas que se haya llevado a cabo. La última semana que tenemos, porque el 19 de octubre más o menos es la última clase de la unidad 12 que se las voy a dar yo, nos quedan ahí unos días que sí nos sobran, nos dedicamos a investigar, pero no nos sobran, por lo menos este año parece que no nos van a siquiera alcanzar. Entonces la vamos a utilizar esa semana para el repaso porque vendría el 1 de noviembre la fecha del extraordinario. En el extraordinario vendrían a rendir aquellos alumnos que no hubieran aprobado o el primero o el segundo parcial. Entonces, en ese extraordinario se rinde, por un lado, los que tengan un parcial aprobado, pero les falte otro, van a rendir el primero o el segundo parcial de acuerdo al que les falte. En esa ocasión, si les va bien, tendrían los 2 parciales aprobados, en el extraordinario el que les faltaba. También ahí tienen que tener en cuenta que para llegar a esa instancia tienen que haber cumplido con tener los 4 prácticos aprobados. La idea es siempre que aprueben. En esta cátedra la idea es ayudarlos a que lleguen a regularizar la materia. Generalmente el examen final que tomamos es un examen sencillo, está planteado sobre las cuestiones básicas. La idea es que ustedes hayan podido recorrer este camino lleno de dificultades, sobre todo por las cosas técnicas con las que se van a encontrar y que por ahí les va a ser difícil aprenderlas de primera, pero que hayan podido ir sorteando los inconvenientes, como por ejemplo los que decía Alonso, en cuanto a la falta de concentración o a la capacidad para memorizar. Pero una vez que hayan sorteado esas circunstancias, puedan llegar a un examen final y nos interesa mucho escucharlos. Sería genial que podamos tomar el examen final oral, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y que fuera presencial. Pero bueno, desconozco cuáles van a ser las características de fin de año, así que no lo podemos asegurar. Para el hipotético caso que fuera presencial y oral como lo hacemos normalmente, lo que vamos a necesitar es que tengan preparado un temita, pero el más sencillo, el que a ustedes más les guste. No se les ocurra preparar el tema más difícil para el examen final, porque ya nos ha pasado que después quedan trabados en ese tema mismo que ellos eligen, o que ustedes eligen, perdón, y no pueden continuar con el examen. La idea es elegir un tema muy sencillo para que ustedes empiecen a hablarlo con naturalidad, pierdan un poco los nervios de ese examen tete a tete, de esa situación tan compleja que se nos da todo lo que nos pasa en el cuerpo cuando tenemos que enfrentarnos a un examen final. Entonces, para que pase, nos relajemos, esos nervios se puedan abandonar por un ratito y el cerebro comience a funcionar y puedan decirnos todo lo que saben, o por lo menos que puedan responder las preguntas que se les vayan haciendo sobre el resto de las unidades que no hayan ustedes expuesto en ese tema particular que hayan decidido desarrollar.
Bueno, alguna de las otras cosas que me interesaría comentarles es, por ejemplo, que la carrera tiene una planificación, este plan de estudio que yo les estoy diciendo, que tiene diferentes objetivos. Uno de los objetivos es postular la realidad de la nación como principio, como medio y como fin. Significa que nosotros como docentes y ustedes como estudiantes tenemos todo el tiempo que pensar que estamos en determinado tiempo, en determinado lugar, que vivimos en San Juan, que las cosas que nos están pasando a todos, hoy más que nunca en este mundo globalizado. Con el coronavirus se nos hace sentir lo cerca que estamos de los japoneses, de los chinos, de los italianos, de los españoles y los norteamericanos. Algo que en otras épocas no sucedía. Hoy sentirnos personas vulnerables en este mundo enorme que antes parecía tan lejano. Entonces, más allá de yo y mis circunstancias, yo y el ahora, mi casa, mi familia y mi lugar, saber que somos ciudadanos del mundo, que estamos expuestos y pertenecemos no solamente al derecho, a las normas que rigen en nuestro país, sino a un derecho que rige para todo el mundo. El objetivo de la carrera para nosotros es precisamente que ustedes puedan verse inmersos en esta realidad nacional y que aprendan el derecho privado desde esa realidad en la que nos encontramos inmersos. Las expectativas de logros que tenemos, o sea, las expectativas que tenemos los docentes y que tiene la universidad respecto de ustedes, es que logren una formación académica basada en fundamentos científicos. Y si se los tengo que traducir, es que van a tener que estudiar mucho aquellas cosas científicas que tienen que ver con el mundo del derecho. Vamos a tener que leer mucho. Los abogados nos caracterizamos por esto de tener mucho que leer. También, como lo dijo Alonso, tenemos mucho para discutir. Discutir porque es importante que en esta formación que nosotros nos proponemos es que ustedes como estudiantes sean personas que puedan abrir sus cabezas y en su formación puedan también tener otros modos de interpretación, las cuestiones que se plantean y las realidades que se plantean en el mundo para dar nuevas y diversas soluciones, ¿no? Las interpretaciones, si bien tienen que ser objetivas, pero nunca dejan de ser subjetivas. Siempre hay algo nuestro que le vamos a poner a esa interpretación y si bien la vamos a tratar de objetivizar lo mejor posible para que nos dé o nos ponga en una situación de igualdad respecto de todos, porque si es solamente lo que a mí me importa, el otro pobre no le va a tocar nada. Entonces, si podemos llegar a desarrollar este modo de interpretación de acuerdo a nuestra realidad y como partes o miembros de esta misma sociedad, entonces sería uno de los objetivos alcanzados. Otra de las cuestiones que interesan es que con aquello que vayamos aprendiendo, con todo esto que vamos a ir estudiando, con este camino que empezamos a recorrer, podamos aportar ideas, podamos ser creativos, acciones, podamos insertar nuestros conocimientos en la sociedad. Algo así como lo que decía Alonso, de que cuando somos abogados o cuando vamos a tener que participar en política o vamos a tener que entender de la política, de nuestro lugar, de cómo somos. No vamos a poder dejar de estar en el medio de esta sociedad que nos otorga un rol protagónico. Y como abogados tenemos un rol protagónico. Van a ver, y es cierto cuando dice Alonso, que vamos a
conversar sobre el derecho en todas partes, en todos lados, porque el derecho está en todos los lugares. Mal que les pese a los otros profesionales, el derecho es como mucho más amplio. Es la profesión que nos involucra a todos, con todos, en toda la sociedad y en todas las sociedades. El derecho lo percibimos desde el mismo momento que nos levantamos. Estamos obligados a ser parte de una cierta normativa que vamos a tener que cumplir, y esto ya nos pone en el mundo del derecho. Bueno, el ciclo lectivo y las clases un poco ya les conté, los profesores responsables también. Voy a conversar un poquito ahora, o vamos a analizar un poquito de las cosas que trae este programa. Ustedes han visto que se encuentra colgada en la página la unidad 1. Esta unidad 1 comienza con cuestiones generales que van a tener que ver con las nociones del derecho. Ahora, justamente, como les había empezado a contar, eso de lo que hablábamos, el derecho que está en todas partes, el derecho que está en todos los lugares. A veces hacemos estas distinciones de lo que es el derecho subjetivo del derecho objetivo. Me interesa que nos quede como idea que el derecho subjetivo se está refiriendo al derecho facultad. La palabra derecho obviamente tiene un montón de acepciones. Cada vez que hablamos de derecho nos podemos pensar que nos estamos refiriendo a que estamos sentados derechos, parados derechos, o que vamos a ir hacia la derecha, o que somos personas derechas. Pero en realidad, técnicamente, cuando hablamos de derecho subjetivo, nos vamos a imaginar que estamos hablando del derecho como la facultad que tiene el ser humano para ejercer esos derechos que generalmente los otorga la ley. Y ya cuando hablo de la ley, de alguna manera me estoy refiriendo a lo que en el programa hemos hablado o decimos como derecho objetivo. El derecho objetivo vendría a ser aquel derecho que se encuentra escrito, aquel derecho que está ordenado por el Estado y que ha seguido todo el procedimiento necesario que establece la ley para convertirse en una norma jurídicamente válida con legitimación para ser aplicada en determinado lugar y en determinado territorio. Continuamos entonces con esto del derecho objetivo, que está refiriéndose en términos generales a la norma jurídica que tiene aplicación en determinado tiempo y en determinado lugar, y que nos diferencia mucho de lo que vendrían a ser las normas morales o las normas sociales. Hago esta aclaración y la hemos puesto en el programa porque muchas veces se suele confundir una norma social de aplicación en una determinada ciudad o en un determinado lugar, como por ejemplo en San Juan, con normas que realmente son jurídicas. Por ejemplo, la distinción entre una norma jurídica es precisamente este hecho de que ha emanado del poder legislativo en la forma y en el modo que lo ha establecido la Constitución Nacional. Ya sabemos que tiene que emanar de la Cámara de Diputados y la Cámara de Legisladores, y una vez que ha sido aprobada por el Poder Ejecutivo, no ha sido vetada, será sancionada, y eso ya lo vamos a ver en la unidad 2. A partir de la sanción va a comenzar a aplicarse y va a ser válida en todo el territorio argentino. Esta norma entonces se va a convertir en el verdadero derecho objetivo. También muchos autores lo supieron denominar el derecho positivo
o sea, el derecho que está escrito, que se aplica aquí y ahora. En nuestro caso vendría a ser el derecho que se encuentra codificado. Hay otros países, como por ejemplo los anglosajones, que tienen derecho aplicable en sus estados, pero sin embargo no lo tienen escrito porque en realidad el derecho es el que van decidiendo y aplicando los jueces en cada una de sus resoluciones. Nosotros en particular tenemos un código y en el tema del derecho privado tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, que como ha sido de público conocimiento, en el 2015 sufrió una enorme modificación y comenzó a tener vigencia el 1 de agosto del año 2015 y en él se introdujeron muchísimas cosas innovadoras que hasta ese momento no se habían incorporado. En particular, se pone como eje prioritario de atención de todas las relaciones jurídicas posibles al ser humano, a la persona. Se introduce lo que algunos autores denominan el antropocentrismo, el hombre como el centro del todo. Hasta ese momento nuestros códigos habían sido códigos muy liberales, en donde lo más importante había sido de alguna manera la economía, el patrimonio. Fueron códigos de los años 20, del 1900, son los códigos decimonónicos que le hemos dicho, que en realidad se los ha creado para la producción, para tratar de activar la producción, la economía y las cuestiones bancarias dentro de los países para que se pudiera comenzar a movilizar todo lo que sería el dinero, en donde los valores más importantes era el dinero para que la gente pueda trabajar, mantenerse, sostenerse, comprar comida y poder vivir supuestamente dignamente. Atento a que eso viene tan complicado durante los últimos tiempos, entonces lo importante habría sido realizar estos cambios, porque ya de tanta economía o de tanta tráfico de dinero, tanta globalización y en donde se le tomó tanta importancia al consumismo, la persona humana dejó de ser el protagonista y empezó a hacerlo el dinero. Entonces a raíz de eso se comenzaron a cometer muchísimas injusticias y estas injusticias fueron las que han ido trayendo cambios y modificaciones tanto a nivel nacional pero particularmente a nivel internacional. Después, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial hubo cambios impresionantes que tienen que ver con esto que les estoy contando del antropocentrismo. Entonces nuestro Código Civil de Vélez Sarsfield había quedado realmente atrasado, anticuado o por lo menos no se había remozado con todos estos cambios internacionales que se habían producido en el mundo y se estaban quedando fuera derechos que eran muy importantes incorporar y por eso es que se produce este pequeño cambio. Un poco retomando lo que decíamos recién, tenemos que diferenciar estos órdenes normativos o este orden normativo o estas leyes, estas normas, el derecho en cuanto conjunto de normas que se encuentran dotados particularmente de sanciones que vendrían a ser los que cumplen con esa requisitoria que hemos dicho que establece la Constitución Nacional para que emanen las leyes y para que sean válidas y para que sean legítimas. Cuando tenemos esas normativas generalmente están dotadas de alguna manera de un poder para hacerlas cumplir por parte del Estado. Acá viene la diferencia con otros órdenes normativos como por ejemplo los sociales. El orden social no podemos decir de que no tenga alguna sanción también, pero son muy diferentes las sanciones de
cuando no cumplimos alguna norma social de las que establecen las leyes para cuando no cumplimos con alguna norma jurídica. En el caso, por ejemplo, del ordenamiento social, nadie podría decir de que no estamos sometidos a las normas de buen trato, de que en términos generales estamos todos obligados a saludar, estamos todos obligados o tratamos de cumplir con ciertas reglas de urbanidad, decía mi abuelita. Las reglas de urbanidad se referían a las normas urbanas, a la gente de la ciudad. Saludar, comer bien, hablar correctamente, no decir malas palabras, esas palabrotas que yo escucho acá en mi casa cuando escucho a los chicos, esa utilización del vocabulario vulgar. Bueno, esas normas que son sociales y que a veces nos exigen un comportamiento determinado, vendrían a ser todo un orden normativo, pero es un orden normativo en donde en todo caso la sanción que se va a recibir va a ser una sanción meramente de orden social también. Por lo tanto, lo que mucho puede pasar es que, bueno, no te den piola, te dejen fuera del grupo porque no estás cumpliendo con las cosas o con los requisitos que en esa sociedad o en ese lugar se exigen. Entonces te expulsan un poco de los grupos. Ustedes saben que las sociedades son organizaciones, son grupos, y como todas las organizaciones, estos grupos están conformados por miembros. Estos miembros, por ejemplo, en una sociedad somos los ciudadanos, y estos miembros generalmente tenemos normas, y esas normas generalmente están hechas, se hacen cumplir por alguna autoridad. Bueno, cuando estas normas son jurídicas, ya les he contado lo que pasa, pero cuando son sociales, generalmente hay algún líder, alguna persona que ordena en este grupo cómo va a ser nuestro comportamiento social, y si los dejamos de cumplir, generalmente lo que nos sucede es que quedamos fuera. Entonces, por eso cada vez tratamos de adaptarnos más y mejor a las normas sociales que se nos exigen. Hay algunas personas que son más rebeldes, tenemos una edad, particularmente la adolescente, en donde manifiesta y se muestra enorme rebeldía contra todas estas normativas y todas estas cuestiones sociales que generalmente las ponen en exigencia los padres como primeros promotores de la ley y de la autoridad. Y bueno, ahí nos rebelamos, pero finalmente el que puede, no todos pueden, se adapta. El que no puede, no se adapta, y entonces generalmente se van a vivir por ahí con comunidades que viven diferentes, en donde no deben aceptar ni cumplir tantísimas reglas. Pero para quienes nos sometemos a esos otros órdenes, estos órdenes normativos, sin sanción, como los órdenes sociales, tratamos de cumplir con las reglas y con las normas formales que generalmente se nos exigen. Bueno, en cuanto a moral, que es otro tema que está un poco ahí puesto, Borda habla un poquito de eso. Es el librito que utilizamos el año pasado. Borda se encuentra en la fotocopiadora seguramente de la facultad, y este año hemos decidido cambiar el material de estudio. Vamos a utilizar como material al manual del doctor Rivera. Bueno, él no me acuerdo si habla mucho de moral, pero sí les puedo decir que cuando nosotros hablamos de moral, nos estamos refiriendo a la órbita interna de la persona. Todas las personas tenemos un determinado orden interno que rige nuestras acciones, nuestros objetivos, y determina cuál es el modo en el que nos vamos a comportar y nos vamos a desarrollar en ese lugar en el mundo que nos ha tocado. Ese orden interno ya no necesita ser aprobado por otras personas, porque se va a regir más bien por las sanciones que yo misma me voy a colocar. Pero hubieron grandes discusiones, particularmente en las épocas de Kelsen. Kelsen fue un positivista acérrimo, se rompió la cabeza tratando de ver
cómo hacíamos para establecer normas que sean realmente un verdadero orden legal, científico, y muchos decían de que estas normas eran positivas por el hecho de que estaban escritas, pero que eran normas que no contenían ni tenían ninguna importancia si eran morales o no. Yo no comparto esa teoría. Creo que Kelsen siempre pensó que cuando se hacía una norma jurídica o cuando una norma jurídica emanaba de un organismo legítimamente establecido para otorgarle la validez, tenía en su contenido interno, obviamente, todas las cuestiones morales de los órdenes sociales a los que se refería. Esto, bueno, terminó muy discutido por lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en cuanto por una norma de derecho positivo se termina matando a tantos judíos. Entonces se puso un poco, se empezó a cuestionar la validez. Esto de cuestionar lo voy a sentar porque es un poco lo que dijo Alonso en ese videito que les he subido. Justamente vamos a cuestionarnos sobre la validez de las normas jurídicas en muchas ocasiones en nuestros trayectos profesionales, y vamos a tener efectivamente en algunas ocasiones la sensación de que estamos defendiendo algo injusto, pero que estamos cumpliendo con la obligación que tenemos como profesionales de defender a las personas en los derechos que les caben. Y si ese derecho se encuentra codificado o existe en algún lugar, entonces nosotros vamos a tratar de ejercerlo de la mejor manera posible para que se pueda hacer justicia desde el lugar de ese cliente o de esa persona que está pidiéndonos nuestra ayuda. Bueno, pero en definitiva, digamos que generalmente lo moral y el derecho positivo no son opuestos. Y si están opuestos de alguna manera, hoy particularmente con la prioridad que le ha dado el Código Civil y Comercial de la Nación a la Constitución Nacional y por la Constitución Nacional a los tratados internacionales de derechos humanos, podríamos decir que todas aquellas normas que existen son normas que contienen cuestiones morales y que estas cuestiones morales siempre están en defensa del ser humano. Obviamente todo lo que yo estoy diciendo ustedes lo pueden pensar diferente. Habrán muchos pañuelos verdes y azules en este grupo, o celestes, perdón, en donde van a tener una mirada diferente respecto de lo que estoy diciendo, y bueno, lo podemos discutir, podemos tener distintos criterios, lo podemos intercambiar. Lo que no podemos hacer es pelearnos. Lo que no podemos hacer es tratar de destruir al otro que piensa diferente de mí. Estamos tratando de recorrer caminos en este mundo en donde lo transitamos solamente por un tiempo, y que cuando tengan mi edad se van a dar cuenta lo poco que resulta para transformar el mundo pequeñito en el que estamos, pero en definitiva lo que tratamos es de lograr mejorar como seres humanos y que el derecho nos sirva para defender al hombre, defender la paz y no crear y generar injusticias. Por hoy vamos a dejar aquí el material de lo que yo he estado hablando, o lo pueden sacar de borda o no importa, no me interesa mucho de dónde saquen el material. Lo que me interesa es que ustedes hagan su propia búsqueda. Vamos a evaluar también la capacidad de pesquisa, la capacidad de modificar, de buscar y ver de otra manera lo mismo
que se ha puesto dentro del programa. Rivera es un manual que me parece interesante porque tiene muchas cosas que se las explica un poco mejor, a lo mejor que Borda, y puede servir para ampliar. Pero estamos siempre a la mano para cualquier consulta. El contacto mío está en la misma página, me mandan cualquier cosita que me quieran consultar. Y por supuesto estamos en el Facebook, tienen a los adscriptos, que espero que ya se haya subido el videíto de la presentación y ya los hayan conocido. María Florencia Especia, Juan Pablo Gudiño, que tiene ya experiencia en la cátedra, se pueden comunicar con ellos. También ellos son los graduados, pero también tenemos 2 alumnos, Pablo y Abril, que van a ayudarlos en todo lo que ustedes quieran y en todo lo que necesiten. Estamos trabajando en mejorar el sistema de audio y en el video, y vamos a ver en qué momento podemos hacer una clase pública, a ver si utilizamos el Zoom, yo ya lo tengo subido, pero o a lo mejor el Skype, pero para que podamos estar interactuando. Mientras tanto o intertanto con esta unidad voy a tratar de ir armando este tipo de clases con la ayuda de algunos temas que van a dar los adscriptos para que también vayan recibiendo el conocimiento desde otros lugares. Les dejo un saludo muy especial, me ha encantado poder explicarles todo lo que vamos a hacer en el año para que nos vayamos entendiendo, son como nuestros códigos personales que vamos a tener a partir de ahora. Y bueno, estoy abierta a cualquier consulta, no me vuelvan loca en el WhatsApp. Todavía no voy a entrar al grupo de WhatsApp porque ya sé cuáles son las consultas. Vamos a contestar aquellas cuestiones que sean pertinentes. Sé que hay muchísimos jóvenes en esta aula virtual, pero desgraciadamente a esas preguntas que estamos acostumbrados a hacerle a mamá y a papá, 2 veces la misma, aunque sepan que va a tener la misma respuesta en la facultad, no la vamos a contestar, se la van a tener que contestar solito. Cuando la pregunta está contestada, volverla a hacer o reformular de otra manera no tiene ningún sentido. Y en una audiencia está prohibido. Así que les mando un abrazo y pronto seguimos con esta clase. El lunes a las 8 de la mañana o a las 8:30 sería el próximo video o el momento en el que voy a subir el próximo videíto. Les mando un abrazo a todos. Chau, chau.